Buenos días, en la presentación vamos a tratar el artículo académico La dimensión espacial del ser usuario del museo, reflexiones sobre la construcción social de un espacio expositivo inclusivo. El grupo está conformado principalmente por Paula Rodríguez, Natalia Canal, Catalina Mujica y el que les habla, Sebastián Álvarez. La estructura de la presentación se dirá en tres apartados. El primero hablando del estado del espacio expositivo, el segundo apartado hablando de las dos propuestas artísticas y finalmente las conclusiones. Pero, ¿cuál es el objetivo del artículo? Principalmente es investigar cómo el museo puede definir el lugar que ocupa su usuario en el espacio social a través del lugar que le ofrece en un espacio expositivo abierto e inclusivo, construido de acuerdo con los requerimientos y requisitos sociales de hoy en día. Inicialmente, el manifiesto literario se lleva a todas las miradas, pero el medio expositivo se volvió una de las vías de transición por excelencia de los mensajes ideológicos y estéticos del vanguardismo histórico de aquellos años, y propone la transformación del espacio bidimensional, que es el que conocemos, que es el de la pared, mejor dicho, con el espectador, hacia el espacio de las tres dimensiones, que es, aparte del espectador y la obra, también está el entorno, como se puede observar en las siguientes imágenes, las cuales se pasa de un contexto normal, que únicamente es la obra con el espectador, y en cambio en la siguiente imagen se añade la utilización del entorno como medio de muestra de esta integración entre la obra, espectador el entorno. Esta diferencia se ve de mejor manera en las siguientes obras. Las obras elaboradas por Lissitzky manifiestan un claro interés de innovación expositiva en la que prima la preocupación por la exposición en sí misma, intentando establecer un nuevo diálogo entre la obra y el entorno. En cambio, las obras de Marcel Duchamp, gran conocido de la clase, la primera obra propone como espacio expositivo una caja maleta, en cuyo interior todas las obras estarán montadas como en un pequeño museo portátil. Y en la segunda obra, Duchamp había desplegado 2000 metros de cuerda a modo de telaraña que invadía todo el espacio de la sala de exposición, eliminando las perspectivas y multiplicando los puntos de fuga, provocando que no se pudiese visitar la exposición de la forma hasta aquel momento habitual, ¿no? Como se lleva día al día. Utilizó el espacio como materia prima de su obra que presentaría más adelante en forma de fotografías. Todas estas innovaciones generaron, en palabras del autor, quizás nunca hasta entonces había vivido un momento de tanto cuestionamiento a la institución museística, debido a que hasta entonces las preocupaciones museográficas se regían por el eje de la puesta en escena de los objetos, su ordenación e interpretación, y no en sí en la integración del escenario. Frente a la bidimensionalidad y al estatismo contra los cuales se luchó por primera vez, que hablamos anteriormente, en la vanguardia histórica, el arte contemporáneo propone un hecho expositivo que se extiende y se irradie no solo a la tridimensionalidad de la sala de museo, como proponía la vanguardia, sino hacia dimensiones múltiples, incluidas la temporal. Y todo esto conllevó a que apareciera un gran conocido como es el cubo blanco. El cubo blanco es un espacio neutro en el que se podía contemplar la obra sin interferencias. Ni el tiempo ni sus variaciones afectan a su inmaculadidad superficial. La obra existe en una especie como de eternidad donde no hay tiempo, o sea, una eternidad que hacía que el espacio expositivo se pareciera al limbo. Cuando pensamos en un espacio expositivo ideal, la imagen que se nos viene a la mente es específicamente el cubo blanco. Tiempo después de todos estos cambios, se considera que la obra crea una colectividad instantánea de espectador-partícipes, que se relacionan en un espacio de interacción, diálogo y difusión como de la sociedad, y por ello es que una autora, Doreen Massey, en su libro Space, Place and Gender, hace hincapié en el espacio y lugar son construcciones sociales irrelacionadas que poseen características comunes como la multiplicidad, la apertura, la heterogeneidad y el dinamismo. Ahora miremos cómo ha sido como la evolución, ¿no?
Entonces al principio miramos desde abajo el icono que materializaba lo divino bajo la forma de una imagen. En el Renacimiento, la invención de la perspectiva centrista transforma al que mira en un individuo concreto, otorgándole un lugar muy concreto delante de las obras, aislándolo a la vez de las mismas, de los demás. El arte vanguardista modifica esa relación, permitiendo miradas múltiples y variadas sobre la obra. Y en los 60 hubo una verdadera aceleración en la desmaterialización de la obra, y por consiguiente produjo un cambio que no solo en la posición del espectador frente a ella, sino en su relación con ella. Y finalmente, en el arte actual es imprescindible la participación de la mirada y también la construcción de redes de relaciones entre la persona y el mundo, fomentadas por el trabajo del artista y reflejadas en la exposición. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con el documento número 14, que básicamente es un ejemplo que nos busca demostrar cómo se crean espacios expositivos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el espacio expositivo en general nace de un concepto que también ilustra o nos describe en algún momento Daniel Buren en su documento número 5, en donde básicamente nos dice que existen los artistas de exposiciones o los autores de exposiciones. Es decir, que ya no se ve a la exposición como un conjunto de obras que simplemente están creadas y ya no se ve al organizador simplemente bajo un tema logístico, sino que ahora el organizador es un artista como tal, es un autor, y la exposición pasa a ser también una obra de arte. Eso es importante para tener en cuenta con toda la dinámica que de alguna manera nos está generando en este caso Documenta. Documenta es una serie de publicaciones que nacen a raíz de una serie de exposiciones en las cuales se busca de alguna manera generar algunas críticas y alguna evolución. Esto está muy bien descrito por el doctor Philip Oswald, que básicamente nos dice, a partir de las primeras documentaciones que existen, se ve algo un poco más introvertido, algo un poco más pequeño, pero a medida que va pasando el tiempo se empiezan a ver medios digitales, se empieza a ver un enfoque más global respecto a lo que se quiere lograr y no tan eurocentrista o no tan enfocado, en este caso en Alemania, que es el lugar de donde provienen documentos. Y es que precisamente eso es lo que quiere, o la visión que tiene en general la compañía al fin y al cabo, y es dejar de ver al arte como esa parte eurocentrista y enfocarse en un enfoque más global en donde se puedan desarrollar diálogos y de alguna manera discusiones respecto a lo que queremos hacer y lo que no se quiere hacer. Y es ahí donde empieza a verse el principal cambio y lo que es, en este caso, nuestro ejemplo, que es el D14, que básicamente nos busca contextualizar acerca de cómo un cambio, en este caso geográfico, logra desatar algunas controversias o algunos comentarios por parte de diferentes partes de la población acerca de lo que se realizó. Todas las de anteriores se habían realizado en Kalsen, que es un espacio en Alemania, mientras que ahora se está realizando, o bueno, esta edición en particular se realizó en Atenas, es decir, en Grecia. Y básicamente desató una serie de comentarios. Los primeros enfocados un poco hacia lo social, en donde decían, no vemos esto como realmente algo solidario, algo que vaya a ser fortuito para el país, sino que lo vemos como una forma de colonialismo. Entonces estaban demostrando de alguna manera de que en Grecia no fue muy bien aceptado este tipo de cosas, también porque provenía pues de Alemania. También vemos a nivel político todas estas discrepancias en donde está izquierda y derecha hablando acerca de cómo efectivamente tanto las obras ahí expuestas como la obra en general en sí de la exposición generaba ciertos conflictos políticos dentro del país o incluso a nivel político, porque obviamente se desarrolló con personas dentro de Grecia que afirmaron no tener las suficientes características o ambiente laboral más adecuado, por lo que también se genera la discrepancia de cómo es posible que de alguna manera una revista o una publicación de tanto alcance haya generado este tipo de conflictos si al fin y al cabo son de alguna manera un apoyo. Pero entonces acá tenemos la contraparte y es, ya vimos lo que opinó, en este caso los espectadores y demás gente interesada
del documenta, pero qué era lo que realmente se buscaba transmitir, por qué se hizo ese cambio. Y básicamente comprenden todo lo que ya hemos visto anteriormente, en donde ellos querían darle el foco de atención esta vez a Grecia, pasar de ese enfoque eurocentrista y alemán a darle una visibilidad a una realidad económica, a una realidad social diferente a la que realmente se presenta, en este caso en Alemania. También nos quiere decir un poco de, efectivamente, nosotros tenemos compromisos económicos, pero eso no necesariamente es malo. Pero también nos deja en discusión acerca de cómo algo como una exposición que se plantearía es una obra de arte, porque efectivamente genera un par de controversias y tiene un concepto, también puede generar por parte del espectador otro tipo de respuestas. Y acá volvemos a nuestro tema de, en este caso, nuestro artista de exposiciones. Y es que, claro, Documenta afirma tener una libertad artística, pero hasta cierto punto, ¿por qué es una libertad solamente artística? Si vemos que realmente repercute en otros tipos o en otros ámbitos, siendo que efectivamente desarrolló una controversia por parte de los receptores. Entonces eso podría decir que solamente hay libertad en general. Por otra parte, también estamos viendo cómo efectivamente, en este caso, los directores creativos o los autores tienen también esa necesidad de alguna manera de acoplarse a un entorno más internacional, tanto para que su obra siga siendo vista de alguna manera, como también para responder por las necesidades del mercado. Y es allá donde ya podemos ver que evidentemente ya nos está hablando de un gobierno centralista, ya nos está hablando de pronto un enfoque netamente alemán, sino que estamos viendo un enfoque más amplio respecto a lo que se quiere lograr. Pero evidentemente podemos ver que el arte hasta cierto punto está condicionado por por las características y el contexto que hay. Entonces también tienen un gran reto para afirmar que todo este medio y estos cambios y estas expresiones artísticas de alguna manera están relacionados y repercuten con políticas internas, políticas externas, con la sociedad en general. Por lo que debemos, la intención es bastante buena, pero es importante tenerla en cuenta a la hora de mirar si efectivamente la exposición realmente cumple con las expectativas o va a tener la respuesta que se espera. Bueno, ya en esta tercera parte vamos a hablar un poco acerca del apartado momentos de expansión, en el cual se define como tal la documenta como una exposición investigadora, la cual busca como buscar cuáles han sido esos episodios sociales dominantes que han como tal influenciado a través del tiempo la evolución del arte. Mirar también cuáles han sido los nexos que han tenido estos episodios con sus anteriores y con ello dar como lugar a buscar como un significado total de esta evolución. A través del artículo, como tal, se trata de cambiar el significado de expansión, el cual pues no debe ser considerado como únicamente el cambio del lugar donde la obra se expone, sino demostrar que existe como tal una posibilidad de que exista como tal una mayor participación social, donde haya como una intervención un poco más generalizada de la ciudadanía, donde haya como un cambio de pensamiento en el que el espectador pueda ser visto como un verdadero protagonista y ser parte de las obras. Entonces, como tal, a través de cada una de estas obras es como una oportunidad como de expandir, de cambiar nuestro propio espacio personal, llevarlo más hacia afuera, llevarlo a esa experiencia como un poco más participativas, un poco más creativas, que lo que hace es como llegar a conocer un poco más individualidades aparte de las nuestras y con ello formar como un conjunto social que a través de todas estas relaciones busquen como tal la creación de un espacio un poco positivo y un poco más abierto. Entonces, también a continuación vamos a mostrar dos propuestas artísticas que nos pueden ejemplificar un poco más la idea que se ha venido tratando. La primera de ellas la podemos ver acerca de la propuesta de Daniel Knorr, el cual intenta como tal ampliar el espacio expositivo.
Entonces, donde incluyen también al espectador dentro del resultado final. No únicamente no es la persona como tal que analiza y que ve la obra, sino también lo hace parte de ella. Donde pues esto hace que haya como tal un cambio de lectura, un cambio de interpretación, haciendo pues posible surgir diferentes relaciones sociales y estéticas. Esta obra como tal la podemos ver situada en dos partes, la cual pues da lugar a dos espacios diferentes. Entonces en el que primero podemos ver en primer lugar en la parte derecha, donde se ve como tal una prensa hidráulica que representa y que oprime diferentes objetos que el artista ha venido recogiendo a través de sus paseos en las calles de Atenas, y con ella elabora como tal una clase de libro que él titula como tal una expedición arqueológica contemporánea, ¿sí? Y ya en la parte izquierda podemos ver la segunda obra, la cual hace referencia un poco más acerca de cuáles han sido esos momentos oscuros de la historia. Más que todo ubicados en Alemania, durante la época en la que existía mucha quema de libros y se cerraban las bibliotecas, en los cuales cada uno de estos libros intenta como generar el aura de un creador, donde el espectador como tal puede apropiarse de esta aura, porque como tal la obra no es el libro en sí, sino es la relación que existe entre el artista y su espectador, donde pues a pesar de tener una relación comercial, porque pues también existe y está la transferencia a factor económico, también puede apreciarse como tal esa relación estética, ese como factor sensitivo que se mantiene y que mantiene como tal esa autenticidad, la cual pues se va a trasladar más allá del espacio y el tiempo del cual pues fueron creados. Entonces también mencionaban que hasta hace muy pocas décadas el único valor que se encontraba dentro de las obras de arte era como tal la autenticidad como fundamentada teológicamente. Entonces la obra ya no es como tal fundamentada en lo ritual, como pues lo observa como tal Pablo Helguera, sino su cambio de acción o su cambio de actuación cambia, ya empieza a pasar ya a la parte de política. Entonces es por ello que Nora a través de esta obra está como comprometida a poder como involucrarse y poder involucrar un poco más al espectador de una forma creativa y con ello pues vincularlo dentro del proceso de creación, lo cual pues hace que este espectador se pueda transformar y ya deje de ser de un cliente a pase a ser como un partícipe activo dentro de la obra. Ya, y bueno, ya como tal en la segunda obra, la segunda propuesta, podemos ver la obra de Annie Winger y Frank Appertet, la cual pues es titulada Geography, la cual ha sido elaborada por un grupo de performers en el cual pues el diseño contempla unas ciertas limitaciones especiales, como lo podemos ver en la imagen, la cual es como tal una figura blanca, una estructura blanca, la cual alrededor de ella existen diferentes bailarines contemporáneos, las cuales hacen que esta pared blanca, que es irregular, incite a que las personas pues puedan rodearlas a su alrededor, tratando de buscar como tal una entrada, la cual pues entre más se busque menos se va a encontrar porque como tal no existe, en el cual el oído hace parte y es un factor clave de poder como reconocer cuál es el ritmo, cuál ha sido como la continuidad, poder como tocar la pared y sentir esas vibraciones. Y cuanto pues menos se das cuenta, lo que esto representa es que has hecho parte de ese performance. Digamos, eres parte vital de cuál ha sido esa creación y cuál ha sido el mensaje que pues, esta obra ha generado. Se ha expandido como tal el espacio de creación y ahora tú eres parte de ello. Entonces es en ese momento cuando el artista, el espectador y pues la obra se juntan, dando pues lugar como a un espacio estético un poco más ampliado y representando pues el papel fundamental que puede generar el espectador dentro de la obra. Bueno, ahora para entrar a hablar sobre la exposición museística como reflejo de los cambios sociales y culturales, podemos encontrar que en principio los autores exponen que es muy importante tener en cuenta y entender un poco el pensamiento postcolonialista, que en esa época, digamos, se vivían diversas situaciones y diversas condiciones que lo que hacían era, digamos, dificultar un poco la exposición, la exhibición y la institucionalidad del arte y la estética. Allí es importante también mencionar que los autores exponen que dentro de toda esa época, a nivel político y económico, buscaban como regionalizar mucho toda la población y la sociedad en general. Pero entonces hay que tener en cuenta que el autor hacía énfasis en que se debería unir.
Y unir no puede ser sinónimo de homogeneizar las cosas ni segmentar la sociedad, sino al contrario, se busca abrir, ampliar y expandir los espacios para poder ofrecerle nuestra idea a otras personas y así poder también aprender de las suyas. Bueno, por otro lado, también para entrar un poco a hablar del museo temporal, es importante tener en cuenta que los autores exponen la institucionalidad del arte a través de la exposición y la exhibición, mediante la creación de espacios expositivos, abiertos, participativos y dinámicos, para así pasar o construir una sociedad influyente. Específicamente para entrar a hablar del museo temporal, hay que tener en cuenta conceptos como lo es la exhibición. La exhibición, establece bases importantes para la institucionalidad del arte. También el autor expone que basándose en temas centrales del arte, va a poder generarse una interacción, una relación para construir así, o que se ha construido así, una sociedad cambiante. Allí también es importante mencionar que los nuevos conceptos generan entonces diversas connotaciones y entendimientos e interpretaciones del arte y de la estética. Uno de los autores propone que el arte y su exposición genera oportunidades para poder reflexionar sobre el tipo de relaciones que pueden surgir en un espacio nuevo. Entonces, la forma de mostrar el arte, la forma de evidenciar el arte, pues genera diálogo, genera que nazca y que crezca un espacio, y la sociedad pues está inmersa allí. Bueno, finalmente para concluir, podemos decir que las prácticas expositivas realizadas en la E14, que hemos podido analizar a lo largo de esta presentación, han ayudado a dimensionar o a evaluar desde diversos puntos hacia lo temporal y hacia lo social como una nueva práctica artística influye e incide a nivel social. De la misma manera, con respecto a la expansión propone que a través de la generalización, a través de la inclusión de esos espacios expositivos, genera una participación activa de la sociedad y del arte como tal. Entonces aquí se trata de pequeños momentos de expansión personal donde se pueden llegar a individualidades para que nosotros formemos parte de un conjunto social mediante la creación de unas relaciones estéticas. Estas relaciones van a ser capaces de articular un discurso diferente al oficial y va a ser un discurso mucho más social y centrado a construir cambio y generar y construir desarrollo. Finalmente podemos concluir con lo que he mencionado, que el arte y la estética son instrumentos fundamentales para el desarrollo sociocultural no de un país, no de un continente, sino de la sociedad como tal. Agradecemos mucho su atención en el día de hoy y les deseamos un feliz día. Hasta luego.